en la que se referían a Gran Hermano, bueno, pues ahí pudimos ver a un Iván, si al principio estaba, voy a decir, molesto, en la segunda parte estaba indignado. Indignado. Y lo dijo muy claro cuando mencionaba que no tenían ningún tipo de escrúpulos. Así es como él lo dijo. Pues recordemos lo que ocurrió en Gran Hermano. Evidentemente estaba haciendo mención al tema de Carlota Prado y sobre todo lo que ocurrió y cómo se desarrolló todo. Lo dijeron muy claro. Han dejado descansar al programa durante un tiempo, lo han puesto en barbecho. ¿Con qué intención? Pues según ellos, con que se dispersara el ambiente, con que se disipara un poco esa sensación y esa percepción que teníamos todos desde fuera, con que se diluyera un poco todo ese tema entre los anunciantes, que al final son los que patrocinan y ponen la pasta para que todo siga su cauce, ¿no? Para que siga en pantalla. Y para Iván, desde luego, fue una gran sorpresa. Es una gran sorpresa y, sobre todo, como digo, es algo que le indigna profundamente. No tiene reparo en alguno en manifestarlo. Lo dijo varias veces durante el tiempo en el que estuvieron hablando de este tema. Hizo mención a la sensación y al sentimiento. Y, desde luego, os tengo que decir que cuando decía eso, me ponía hasta la piel de gallina, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas, ¿eh? A veces vamos un poco en la dinámica de las cosas como van viniendo, y lo que yo veo aquí es que no nos damos cuenta a veces de las cosas. Y cuando ayer Iván dijo algo me llamó mucho la atención, y es: no nos damos cuenta de que cuando Carlota Prado, cada vez que escucha la sintonía de Gran Hermano, cada vez que ve el programa anunciado y cada vez que ve un avance o alguna cosa relacionada con Gran Hermano, le hacen un poco, quizá le pueda hacer un poco remover, ¿no? Entonces, cuando decía eso, me planteaba, a veces no nos damos cuenta de esos detalles, ¿eh? No nos damos cuenta de esos detalles. Entonces, la cuestión, bajo su criterio, bajo el criterio de derecho al corazón, el programa ha estado un poquito de tiempo alejado, unos añitos ahí alejadito, calladito, en silencio. Y bueno, al pasar el tema, cuando ha habido sentencia, pues vuelven un poco con toda, con toda la carga, ¿no? Al final se hace una pregunta. Y se hace una pregunta: ¿qué ha pasado en positivo para la cadena? ¿O qué ha pasado en positivo para los anunciantes para que hayan decidido el regreso de dicho programa? Esa es la pregunta que se hacía Iván al respecto. Pero, os tengo que decir que David aportó aquí un dato, o varios datos, que si lo piensas te hace ahí un poco cavilar, ¿eh? Muy acertadamente, en mi opinión, destacó. ¿Os acordáis aquel código ético? Ojo, porque no me estoy refiriendo al código ético para programas de entretenimiento, que todos entendimos que iba dirigido al Sálvame propiamente dicho, sino a aquel código ético relacionado con los programas, o hacia los programas, hacia los realities más bien, ¿vale? En ese código ético que ayer recordó David, recordó un poco las bases, al menos dos temas importantes. Dos claves importantes en ese código ético era: una, sobre los integrantes del concurso, los participantes del concurso, y dos, sobre el comportamiento que había que tener dentro, ¿vale? Una, integrantes, y dos, comportamiento. En cuanto a los integrantes, recordaba ayer David, había que realizarles un examen médico, físico, psicológico, por supuesto por un facultativo, evidentemente, que descartarse, claro, cualquier tipo de incompatibilidad. Ojo, que fuera una persona que mantuviera dentro una conducta aceptable y respetuosa, evidentemente, ¿no? Aunque muchas veces hemos visto que están allí a la gresca, en fin. Una investigación sobre el entorno familiar, personal o social, para con ello poder descartar comportamientos agresivos, antisociales, es decir, que no lleguen allí y monten la mundial, evidentemente, además de que fueran descartados
en todos aquellos aspirantes que fueran acreditados de violencia de cualquier índole, al menos en los 5 últimos años. Esto en cuanto a los integrantes, en cuanto a los participantes. En cuanto al comportamiento dentro del programa, pues la premisa era la siguiente en ese código ético, según ayer recordaba David. La productora atajará con todos los medios a su alcance cualquier comportamiento o manifestación susceptible de ser considerada acoso o abuso sexual. Ya me entendéis, que no lo quiero pronunciar bien. Discriminatoria también por razón de género, de raza, por nacionalidad o por creencia religiosa, por consumo de sustancias, vamos a dejarlo ahí, por biofísica o verbal, o consumo moderado de alcohol y, atención, utilización de imágenes bajo la influencia de este. Bueno, al final, en alguna que ocasión quizá nos ha chocado un poco ciertas cosas, ¿no? Pero bajo estas premisas, bajo estas claves y bajo estas condiciones que el propio programa o cadena presenta, David se hacía la siguiente pregunta. La pregunta era, ¿cómo? Un poco si alguien podía explicar, ¿cómo van a poder gestionar este código ético y el desarrollo del concurso? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Pues muy sencillo, porque no olvidemos que el concurso se ha caracterizado en muchas ocasiones por las polémicas que surgen dentro, por los grandísimos follones que tienen lugar dentro, que luego son los que más dan que hablar fuera, porque así nos lo transmiten. Además, destacó una cosa que desde luego pensé, pues tiene más razón que un templo. Porque que no se le olvide a nadie que las personas o los participantes que más polémicos son dentro y que más follón plantean dentro son los que más futuro mediático tienen luego. Al final, así se desarrollan las cosas. Además de que también dijo, y esto no se me puede olvidar, de que en alguna ocasión algún grupo minoritario se ha sentido desplazado del resto. O sea, con una elegancia absoluta, David planteó un tema que me parece tremendo. ¿Qué queréis que os diga? Tremendo. ¿Cómo van a poder llevar a cabo ese código ético y lo que conocemos del programa? Ciertos aspectos que conocemos del programa. Esa es la pregunta que planteaba anoche David. Para Almudena, eso sí, estaba más que claro, ¿eh? Para Almudena, el código ético, al final de la jugada, se quedaba poco menos que en papel mojado. ¿Por qué? Porque lo dijo ella claro. Porque si no, no se conseguiría la tensión que quizás se pretende. Lo que me parece es que con un respeto absoluto, con una delicadeza asombrosa, David puso cada cosa en su sitio, anoche desde Derecho al Corazón, donde lo dejaban más claro que el agua. Al final podemos destacar que la ética de lo que anoche desgranaban ellos, o bueno, yo digo anoche porque yo lo vi anoche, la ética les importa más bien poco y solo les ha importado siempre su propio negocio. Al final es lo que dejaba sobre la mesa Derecho al Corazón, ¿no?